de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en esta nueva semana, lunes 25 de junio de 2018, y hoy tenemos invitado especial. Se trata del doctor José Rubiria, del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña Walter Mejía Navarrete, él es asesor en gestión integral de riesgos del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, Walter. Muchas gracias. Bueno, pues fíjese que desde Cuba, que nos visita el doctor Rubiera, él es un destacado investigador, académico, experto en meteorología, me complica esa palabra, doctor, alerta temprana y prevención de desastres, especialmente huracanes y lluvias intensas. En el marco de esta importante visita vamos a aprovechar un poco para conocer más sobre este tema, que es vital, sobre todo en los países de nuestra región de Centroamérica, donde ya nos va a explicar cómo es eso de que el huracán y después las lluvias y todo eso. Pero para iniciar yo quisiera preguntarle a Walter, primero que nada, Walter, quisiera que nos contara de la visita del doctor Rubiera a El Salvador. Entiendo que se va a realizar un intercambio de experiencias sobre meteorología y alertas tempranas. Quisiera que nos diera un detalle, ¿cuál es el objetivo de la visita del doctor? ¿Cómo se espera aprovechar su estadía en El Salvador? Sí, esta es una iniciativa en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, que lo preside el señor Ministro de Gobernación. Entonces, siempre se está en la búsqueda del fortalecimiento del sistema, no solo en la parte organizativa, la parte de instrumentalización, la parte de planificación, sino también el intercambio de experiencias. Y como sabemos, El Salvador tiene un acuerdo marco con la República de Cuba de cooperación sur-sur. Es en ese marco, valga la redundancia, de que se tomó a bien dentro del sistema y sobre todo el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente invitar al profesor a José Rubiera, sabiendo toda la experiencia que él tiene a lo largo de muchos años ya en el análisis, ¿no?, de este tipo de fenómenos, sobre todo de huracanes, de lluvias fuertes, etcétera. Entonces va a haber una serie de actividades con la academia. Por ejemplo, vamos a visitar la Universidad de El Salvador, donde va a haber una conferencia magistral el día jueves, pero también con las comisiones técnicos sectoriales del Sistema Nacional de Protección Civil, donde tenemos una actividad el jueves por la mañana. Además, ahora estuvimos en la Comisión Nacional de Protección Civil, que es la máxima instancia en el tema, y tenemos también una serie de talleres con los técnicos de la dirección del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si ves, es una serie de actividades que incluye tanto el gobierno, el Estado, como la academia, ¿no? Entonces, la cuestión es aprovechar la experiencia del doctor toda la semana y, bueno, lo vamos a exprimir en el buen sentido de la palabra. A ver, doctor, cuéntenos cómo le está pasando en El Salvador. ¿Es primera vez que viene? ¿Ya ha venido antes? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de estos encuentros acá? Bueno, ante todo, no es primera vez que vengo, pero es casi la primera vez, porque la primera fue muy breve el tiempo, no pude conocer casi nada. Y bueno, mis expectativas en esta segunda llegada a El Salvador son muy halagüeñas, porque en realidad nos hemos encontrado con excelentes compañeros con los cuales ya en muy pocas horas tenemos una gran afinidad, una gran comunicación y bueno, encantado de estar aquí. ¿Cuándo fue la primera vez que vino, doctor? Hace como unos 2 o 3 años, pero fue una reunión de 2 días solamente y prácticamente no salí. Bueno, yo quisiera que nos diera con más detalle, Walter. Dices que va a haber una serie de experiencias. Entendemos que hoy iniciaron estas reuniones. Has hablado de una reunión con el Sistema Nacional de Protección Civil. Entendemos que también va a haber una conferencia en la universidad y tal vez algún tipo de capacitación con el Observatorio Ambiental del Ministerio del Ambiente. Un poco que nos cuentes cómo va a estar la reunión. El programa comenzó ahora en la mañana con la reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, donde el doctor hizo una conferencia sobre huracanes tropicales y la predicción del 2018, que es lo que nos espera, ¿no? Como sabemos, los huracanes, y él lo va a explicar en detalle, no nos afectan directamente, pero sí indirectamente con mucha lluvia.
como fue el MIS, ¿no? Que fue realmente más Honduras-Nicaragua, pero aquí nos afectó grandemente, y otro tipo de tormentas, depresiones. Seguimos el día de mañana con una conferencia magistral dirigida a los comunicadores de los diferentes medios de comunicación, porque el doctor, además de ser científico, también es un comunicador y, bueno, como dicen en Cuba, ¿no? Si no lo dice Rubiera, no es verdad. No existe. Hasta que él sale en televisión es que hay que afligirse, dicen, ¿no? Entonces, nosotros vimos importante en el sistema de que iniciar, digamos, un proceso de formación a comunicadores, a periodistas, para quitar, por ejemplo, aquí hay mucho amarillismo en el tema de emergencias, de desastres. O sea, hay que presentar al muerto, hay que presentar la bolsa negra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo deberíamos de tener una actitud más preventiva, ¿no? más proactiva de cara a ver estos fenómenos? Entonces se tuvo bien a invitar a organizar, digamos, esta conferencia, que va a ser el día de mañana, a las 9 de la mañana, en el Hotel Crown Plaza. Están los amigos de Gente B, periodistas invitados también, porque no solo es que cubran, ¿no? Sino que también intercambien con el doctor Rubiera. Claro, por la tarde tenemos ya un taller de intercambio con los técnicos de la dirección del Observatorio Ambiental, y el día miércoles prácticamente todo el día el doctor va a compartir con los técnicos especialistas de la dirección del Observatorio Ambiental, por su profesión, ¿no? Y por la afinidad, ¿no? El día jueves, es importante decirlo, se ha convocado a las comisiones técnicos sectoriales, que en nuestro sistema son 7, que estas son las que realmente actúan en el caso, se activan y actúan en el caso del impacto de un fenómeno. Ahí vamos a tener la comisión de logística, de albergues, de seguridad, la técnico-científica, etcétera, ¿no? Eso va a ser en el Ministerio de Gobernación, en el auditorio. Y el día jueves por la tarde tenemos una actividad dirigida a 2 sectores. Aunque va a ser en la Universidad de El Salvador, está especialmente dirigido ahí, pero también hemos invitado a diferentes ONGs que trabajan en la gestión de riesgo, sobre todo los integrantes de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, que es una aglomeración de más de 20 organizaciones que trabajan a nivel comunitario, ¿no? Y el día viernes ya vamos a bajarle el ritmo un poco, pero se termina el día viernes con las actividades en la dirección del Observatorio Ambiental. Más o menos ese es el detalle de las actividades que tenemos, ¿no? A ver, doctor, usted ya decía atrás de cámara que el doctor está en la televisión cubana, ya nos va a contar cómo es ese espacio que dirige, y como especialista en la rama, ¿qué tan importante es tener este tipo de intercambios? ¿Qué nos puede usted enseñar a El Salvador de la experiencia? Y ya vamos a ir platicando cómo es eso de huracán y después tormenta, pero cuéntenos. Bueno, hay que decir que el intercambio siempre es importante. Importante en 2 vías, porque no solamente uno expresa lo que hace, porque hay elementos que pueden ser empleados con mucha efectividad, sino también que uno recibe. Claro. Y al recibir también está enriqueciendo lo que uno hace. Por lo tanto, esto es algo muy camaraderil, de intercambio de experiencias, y una de las experiencias, yo diría más bonitas, pero también más efectivas, que nosotros hemos logrado en Cuba a lo largo de muchos años, no es una cosa de un día, sino es un proceso, es el de la información meteorológica. Simplemente porque cuando la persona que está en un lugar peligroso no recibe una información, no cree en ella, no tiene la credibilidad suficiente, no confía, entonces es muy difícil que esa persona se vaya a evacuar. Aunque su vida esté en peligro, ella no lo sabe, porque no confía en eso. Por lo tanto, depende de la comunicación el poder lograr convencer a esa persona en forma sencilla, en forma sin usar palabras altisonantes o técnicas, de que donde está es un peligro y por lo tanto tiene que irse de allí. Y en ese sentido nosotros empezamos a trabajar hace muchos años, en 1981, con una idea que presentamos ante la televisión. Al principio había mucha reticencia porque decían, bueno, un meteorólogo salir en televisión no es lo mejor. Pero es que el meteorólogo en ese aspecto tiene que desdoblarse y tiene que tomar las características de este nuevo medio. Claro. Tiene que ser un periodista, tiene que usar las normas y las leyes de la comunicación.
para poder expresar lo que quiere mejor que otra persona porque tiene además el conocimiento de ser meteorólogo. Y así empezamos, al principio con mucho trabajo. En Cuba en aquella época le decían al Instituto de Meteorología, le decían Instituto de Mentirología. Ya sabe la carga que eso puede llevar. Ajá. Exacto. Pero con ese trabajo de tantos años, todo eso fue cambiando radicalmente. Hoy en día tenemos un sistema en el cual hay jóvenes, hay personas ya menos jóvenes y hay personas ya, los pioneros, que en este caso soy yo. Los jóvenes de ayer. Y tenemos entonces todos los espacios informativos de la televisión cubana están con meteorólogos dando diariamente la información meteorológica, en la mañana temprano, al mediodía, en la noche y al final de la noche. Y además de eso yo tengo programas de radio nacionales, locales. Yo hago 2 programas más de televisión diariamente, uno en Canal Caribe, en HD, dirigido al área del Caribe, con el pronóstico para el Caribe. Y tengo además, a mi cargo, soy el director de 5 espacios en Cubavisión Internacional, que se transmite por satélite para todos los continentes. Y ahí tenemos el pronóstico del tiempo de, digamos, de Norteamérica, de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. Tenemos el de Europa, África, tenemos el de Asia, Australia, Oceanía, y tenemos un programa especial dedicado al Caribe. Eso se puede ver en satélite en Cubavisión Internacional. Por lo tanto, me entretengo bastante, tengo bastante trabajo que hacer. Es de medios, usted. Y cuando viene un huracán, entonces nosotros hemos logrado algunas palancas psicológicas. Por ejemplo, si todas las noches la población cubana me ve, a mí o a mis compañeros, en un estudio de televisión, con la asepsia de un estudio, con un sistema de visualización meteorológica, usando lo que se llama recortador, no sé cómo aquí le llamarán, chroma key quizás, usando eso, pues no pasa nada. Pero si hay un huracán y se está acercando a Cuba, o hay un sistema de lluvia fuerte que puede dañar al país, entonces cambiamos el escenario. Tomamos un equipo de remoto y transmitimos en directo, en vivo, desde el propio Centro Nacional de Pronóstico. Ahí aparezco con un monitor grande y aparezco en vivo, dando las últimas informaciones según llegan. Y las personas eso dicen, bueno, ya esto... Hoy sí, es serio. Es serio, tiene otro cariz. Y por lo tanto, todo ese tipo de palancas es importante cuando se trata de prevenir desgracias por un desastre. Disculpe mi ignorancia, doctor. ¿Será que usted inauguró esto de decir la información del tiempo en televisión en el 81 o ya había antes? No, no había, antes no había. Yo la inauguré el 13 de enero de 1981. Anteriormente se daba una información cuando los medios llevaban allí al antiguo departamento de pronóstico, hacían alguna entrevista o salía, digamos, el director del instituto anterior dando alguna información, pero sobre huracanes y de manera no sistemática. En ese caso yo inauguré el tiempo en televisión como programa, como algo sistemático de todos los días, desde 1981 hasta la fecha. Le voy a contar una anécdota. En El Salvador, todas, bueno, en otros países también se ve que siempre ponen así mujeres con poca ropa, muy bonitas, pero no son meteorólogas, no conocen del tiempo. Y aquí tenemos una experta en meteorología, una mujer ya mayor, y una vez a alguien se le ocurrió denigrarla, hacer una broma fea, y saltó toda la gente defendiéndola a ella por su experticia, porque es una persona que sabe del tema, mientras que las otras solo lo presentan. ¿Qué tan bueno es que una persona que no sabe del tema lo presente, doctor? No es bueno, no es bueno. Simplemente, si hay, y es verdad que es una tendencia mundial, en México y en otros países hay una tendencia a que haya una chica muy bonita y muy atractiva que empieza a dar la información del tiempo, pero si el día es de sol o de lluvia, eso pasa porque eso lo puede hacer cualquiera.
pero cuando la cosa es en serio, la persona que no tiene el conocimiento no tiene tampoco el background, el fondo de peso para que la gente tenga esa credibilidad, y por lo tanto la persona no puede dar seguridades, se encuentra perdida porque no tiene conocimientos para expresar las cosas en la mejor forma. Eso es una realidad. Puede haber periodistas, que los hay en algunos países, conozco algunos que son buenos, pero que han hecho al revés, se han hecho meteorólogos. Entonces tienen el conocimiento de los medios y tienen además un conocimiento de meteorología no tan profundo como un especialista graduado en la universidad, pero que le da para hacer un buen papel. Lo propio pasa con el meteorólogo. El meteorólogo tiene que aprender los medios de difusión. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la cual soy profesor también, a los que estudian meteorología se les da una asignatura en 5º año de la carrera que se llama comunicación meteorológica. Muy bien. Y ahí aparece todo lo que un periodista debe saber para que ellos aprendan a cómo comunicarse. Y de ahí han salido los muchachos jóvenes, no de otro lugar. Y creo que eso es muy válido, porque tiene el peso de conocer a fondo, de ser un especialista y la gente confía en él, y al mismo tiempo tiene determinadas herramientas que le sirven para proyectarse ante la comunicación, aunque el ángel siempre existe. Claro. El ángel siempre existe y hay quien nace para eso. Y cuando yo empezaba me decían, ¿tienes ángel? Y yo, sí, ¿eso qué es? Bueno, ya hoy más o menos comprendo un poco eso. Ajá. Sí, pues sí, hay que tener también cierta habilidad, ¿no? A ver, Walter, para que en esta edición de Gente Ve, que estamos conociendo un poco más de alertas tempranas, prevención de desastres, que ya vamos a profundizar con el doctor, ¿cómo se organiza? Ya hablabas del Sistema Nacional de Protección Civil en gestión integral de riesgos y con el tema de fenómenos climáticos. Bueno, nuestro sistema, el actual data del 2005, con la sustitución de la antigua ley de emergencias, que era más con una visión militarista. Acordémonos de dónde veníamos, una ley, se llamaba así, Ley General de Emergencias de 1976. Una serie de organizaciones sociales propusimos para allá por el 2000, después de los terremotos, la sustitución de esa ley y crear una ley nacional de protección civil, prevención y mitigación de desastres. Perdón. Lástima que se anteleció el nombre de protección civil y ahí era nuestro enfoque, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando en la reforma. Esa ley crea dos cosas esenciales. Crea el Sistema Nacional de Protección Civil, crea el fondo, el FOPROMID, el Fondo para Emergencias, que no existía antes, y crea toda la estructura, ¿no? Entonces se estructura, valga la redundancia, a nivel nacional con una Comisión Nacional de Protección Civil, donde está el gobierno, el ejecutivo como tal, donde están las ONGs, cuerpos de socorro, y donde están empresas privadas. Así se estructura, son 11 miembros por ley. De ahí vamos bajando y hay las comisiones departamentales de protección civil, que las presiden los gobernadores o gobernadoras con las instancias que están representadas en ese departamento. Ahí varía el número, depende de lo grande o pequeño que sea el departamento. Y de ahí están las comisiones municipales de protección civil, que las lideran los alcaldes o alcaldesas. Más o menos esa es. Pero ya el brazo operativo se llama Dirección General de Protección Civil, que es la que la Comisión Nacional le mandata todas las directrices, ¿no? Y de ahí depende, ya tenemos un centro de operaciones y ahí están las comisiones técnicos sectoriales de las que hablábamos. Así se ha estructurado. Un detalle se me faltaba, tenemos también comisiones comunales de protección civil en comunidades. Esto ha costado porque cambiarle el chip a la gente, yo me acuerdo estando en ONGs después del MIS, sobre todo después de los terremotos, cuando hablábamos mucho de gestión de riesgo, éramos los locos, porque toda la gente era emergencia, no era básicamente metieron eso, de cambiar la parte cultural, la parte perceptiva también de la población no es tan fácil. Entonces hemos venido trabajando eso, como digo, estamos en el fortalecimiento continuo, el principio de formación continua que en gestión de riesgo es importantísimo,
en mi opinión hemos avanzado bastante, pero nos falta. Nos falta quizás una mayor cultura de gestión de riesgos, nos falta más la inclusión, que la academia realmente se mete en esto. O sea, yo siempre he criticado positivamente, ¿no? En el sentido, cuando tengo reuniones con universidades, que les digo, ¿cómo es posible que tenemos volcanes activos, 7 activos que tenemos ahorita? Aquí tenemos terremotos y, bueno, etcétera, tenemos una serie de fenómenos. Bueno, esta es una región multiamenaza y multirriesgo, Centroamérica y El Salvador, y no tenemos carreras pregrado. No tenemos pregrados, no tenemos licenciaturas en volcanología, en geología, dependemos mucho del exterior, ¿no? Esa es una parte que hay que corregir la plana, como academia, como ejecutivo, como Estado en general, ¿no? Hay otra parte, creo que hemos avanzado bastante, creo que he conocido ya la dirección ahora, el observatorio, sí. Hemos avanzado bastante, y aquí quiero felicitar a los titulares de medio ambiente, yo se los digo siempre, que conociendo uno hace 25 años de dónde venimos en este tema y viendo ahora el Observatorio Ambiental, les queda un gusto. Entonces ahí está, hay que ver de que esa información sirva, ¿va? Porque la información per se, o los datos así son datos, siguen siendo números. Pero si esta se traslada a los tomadores de decisión y sobre todo a la población de buena manera, creo que vamos a avanzar mucho más de lo que hemos avanzado. Vamos a ir a la primera pausa. Al volver quisiéramos conocer cómo en Cuba es el monitoreo a estos fenómenos naturales y la importancia que da esta isla caribeña a la prevención. Hemos conocido de numerosos huracanes donde en Cuba no se convierten en desastres, porque los fenómenos no son desastres naturales, son fenómenos naturales que se convierten en desastres dependiendo el manejo. Esto va a ser al regresar, no nos cambien. Nos acompaña el doctor José Rubiera de Cuba, el meteorólogo especialista con quien vamos a conocer más detalles sobre cómo es el manejo en Cuba de este monitoreo. Doctor, si nos pudiera explicar cómo el pronóstico en Cuba, además de que usted lo da a conocer, ¿cómo lo realizan? ¿Qué importancia le dan ustedes a la prevención, a dar un antecedente a la población para que no se provoque una situación complicada cuando viene un huracán? En el caso de Cuba, cuéntenos. Bueno, un tanto el amigo Bartel estaba hablando un poco acerca del cambio de mentalidad, y eso es muy importante porque antiguamente todo se centraba en la emergencia, en el momento de que había el impacto. Hoy en día se trabaja preferentemente en la prevención y en la preparación. Y eso tiene varios aspectos que nosotros, dentro del sistema de protección civil de Cuba, el sistema de defensa civil, y los meteorólogos también ayudamos mediante la educación de la población. La educación que no es en el momento del huracán, es una educación que viene mucho antes. Claro. Y aprovechando todos estos espacios que tenemos en la televisión, en la radio nacional o local, porque se me olvidó decir algo, no solamente en la televisión nacional, en la televisión provincial nosotros tenemos 14 provincias y un municipio especial que es la Isla de la Juventud, que funciona como una provincia. Hay televisión local y en la televisión local aparecen los meteorólogos locales de la provincia. Y tenemos 30 municipios con televisión municipal, pequeños estudios, y ahí aparecen meteorólogos de la televisión local o en algunos casos, personal que está bien entrenado en meteorología. Por lo tanto, ese es un sistema que permite una educación continua, porque siempre vamos diciendo algo que la gente, hay, digamos, verdaderos fanáticos que siguen, como si fuera una novela, la meteorología en Cuba, ¿sabes? Y se preocupan mucho y bueno, siguen la información paso a paso como tiene que ser. Ahora bien, dado
un fenómeno que se esté aproximando, que puede afectarnos, hay también una forma gradual de ir aumentando el interés de la población. Ya le contaba a uno que era cambiar el escenario del estudio de televisión a el Centro Nacional de Pronóstico, digamos 48, 36 horas antes de un posible impacto. Pero hay otros. La información se hace más frecuente a medida que se va acercando el impacto. Lo hacemos primero en los programas regulares, después empezamos a hacer boletines más seguidos y ya por último, cuando tenemos el huracán o el sistema meteorológico peligroso muy cerca, entonces empezamos a dar información cada 3 horas y cuando está sobre el país cada hora, mostrando con los radares, mostrando con la imagen del satélite, mostrando con los modelos de pronóstico dónde está, qué puede hacer, qué va a pasar. Y entonces eso va poco a poco creando la conciencia total del peligro en la gente. Claro. Por lo tanto, eso es algo importantísimo a la hora de actuar. Por otra parte, dentro del sistema de defensa civil existe un sistema bien engrasado que está liderado por el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la República. Ese es el jefe de la defensa civil cubana. Pero claro, tiene un aparato auxiliar que es el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Pero eso se replica también en las provincias, porque el jefe de la defensa civil en una provincia es el presidente de la provincia, en un municipio el presidente del municipio. Y en un centro de trabajo, ¿quién será? El director o el gerente. En una escuela, el director. En una estación de televisión, ¿quién cumple las medidas de defensa civil? El director. Por ley tiene que hacerlo, proteger sus instalaciones. Reforma TAC es un sistema que llega desde lo alto en la nación hasta el Consejo Popular, que puede ser que sean las comunas, no sé si será exacto, pero el Consejo Popular es la mínima expresión de organización que tiene nuestro país. Por lo tanto, actuando así y actuando en una completa correspondencia entre el servicio meteorológico, que es el que da la información científica, la defensa civil que recibe esa información al mismo tiempo transmite sus orientaciones para la protección de la vida y de los bienes, y los medios de difusión, que es la tercera pata de este trípode muy importante. Estamos logrando que prácticamente no haya muertes en un huracán. ¿Tenemos que seguir trabajando? Sí, hay que seguir trabajando en la educación fundamentalmente para que no haya negligencia, porque las pocas muertes ocurren por negligencia. Solo así se explica que en Cuba, cuando hay un impacto tan fuerte como el de un huracán, no haya personas que mueren, que es bien diferente a como nos ocurre en nuestros países, que tal vez el sistema y la organización que tenemos no es tan adecuada o nos falta. Por eso yo quisiera saber, Walter, en el caso de El Salvador, cómo este trabajo intersectorial, este trabajo en dar un pronóstico temprano ante una eventualidad climática. Aquí sobre todo tenemos el tema de lluvias, el tema también de los temblores. ¿Cómo se puede alertar de manera efectiva a las diferentes instituciones y sectores cuando ocurre un fenómeno natural que puede impactar, que puede golpear a la ciudadanía? Bueno, hemos avanzado bastante con lo que decía en la parte con el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, ¿no?, dentro del Ministerio del Medio Ambiente. Hemos avanzado en el equipamiento bastante. Nosotros solo teníamos un radar, que algunas veces servía, otras no. Hoy hemos pasado a tener 8 radares, por ejemplo, meteorológicos. Ese es un gran avance, eso nos potencia mucho. En la parte de los volcanes tenemos vigilancia permanente en los 7 volcanes, con cámaras instaladas. Si se dieron cuenta, ayer hubo una desgasificación del volcán de Chaparrastique, de San Miguel, para abajo, no para arriba. Entonces, eso lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? Pero aparte tenemos acelerómetros también, por el tema de los terremotos y todo eso. Aquí hay que decir algo, hay unos fenómenos que son de desarrollo lento, digamos. Puede ser un huracán, una lluvia, que la vemos venir, ¿no? El volcán, más o menos, pero por ejemplo un terremoto no. Entonces ahí un poco lo que decía el doctor Rubiera, tenemos que trabajar más en el tema de la prevención.
el tener la información fehaciente, el tener la información objetiva y trasladarla a los tomadores de decisión en los diferentes niveles, nos va a hacer más fuertes como sistema, nos está fortaleciendo de hecho hoy. Si se dieron cuenta, la atención que dimos por el enjambre de sismos en Intipucá y en Chirilagua, en La Unión y San Miguel, nada que ver, ¿no?, con la atención de antes, claro, porque teníamos la información, porque sabíamos. Yo tengo la suerte de tener algunos amigos científicos cubanos y estaba comunicado con el doctor Fernando Wash, que es un especialista, que aquí lo han tenido también, y él me estaba diciendo, mira, hay que darle un seguimiento de cerca, él es un sismólogo, hay que darle un seguimiento de cerca, depende, ya me iba indicando más o menos, ¿no? Yo le decía al señor ministro y a otras personas del sistema. Entonces es importante, digamos, tener la información, pero sobre todo tenerla a tiempo y tenerla y para transmitirla tanto a los tomadores de la decisión y de una forma que le entienda también nuestra población. Sí nos falta, digo yo, por ejemplo, un mayor involucramiento de otros sectores. El doctor hablaba del involucramiento en todos los niveles, centros de trabajo, escuelas, universidades, el mismo gobierno, etcétera, ¿no? Pero aquí nos falta involucramiento de algunos sectores, no digo de todos, algunos se involucran más, otros menos, pero que sientan de que, como dice el eslogan, ¿no?, Protección Civil somos todos, ¿no? No es la Dirección General de Protección Civil, no es la Comisión Nacional, no son las comisiones departamentales, porque al final el impacto lo sufrimos todos, y no solo es la pérdida de vida, ¿no?, sino el impacto a nivel económico. El Salvador todavía está sufriendo todas las pérdidas que tuvimos de los terremotos del 2001, ¿no? Hay casas todavía, hay comunidades, por si no se han dado cuenta, del terremoto del 76, del 3 de mayo, por ejemplo. Todavía hay gente que no ha tenido casa y se sentó y ahí se quedó. Muchas veces a la orilla de una quebrada, ¿no?, que ya con lo que significa eso, ¿no? Y así por el estilo. Entonces creo que sí hemos avanzado, creo que es importantísimo tener la información, pero repito, yo insisto mucho en esto, a tiempo, objetiva y a donde tiene que ser, ¿no?, para tomar las decisiones adecuadas. Doctor Rubiera, sabemos que justo mañana usted va a compartir una ponencia con periodistas salvadoreños, sobre cómo difundir esta información ante los fenómenos climáticos. Y yo quisiera que la audiencia le pudiera decir qué tratamiento debemos dar a esta información que se difunde ante cualquier eventualidad climática, como huracán sobre todo, como tormenta tropical sobre todo, y en un momento en donde el cambio climático también está loco. De repente amanecemos con un gran sol, después viene una media tormentita, después en la noche una gran... Esto ha ocurrido y supongo que, yo no sé, aclárenos si para ustedes como especialistas este tema del cambio climático también a ustedes les complica en sus diagnósticos. Bueno, voy a empezar por lo último, porque es muy importante. El cambio climático es real. Aunque algunos quieran hacer como el avestruz, que no el cambio climático es real. Existe y hay pruebas de que está ocurriendo cambios importantes en el clima de nuestro planeta, de nuestra casa grande. Y eso, que es innegable, nos tiene que llevar a una reflexión. Porque si se produce el cambio climático, todos estos fenómenos que son naturales, pero que dependen del clima, van a exacerbarse. Claro. Tendremos entonces, que ya lo estamos teniendo, huracanes más intensos. Huracanes que se intensifican en menos tiempo. Lo hemos tenido, no hay que ir muy lejos. El año pasado, en la temporada del 2017, el huracán Irma en el Atlántico tuvo un récord de horas con categoría 5. Antes un huracán estaba categoría 5, 3 horas, 4 horas, y ya tuvo días como categoría 5. Y después perdió esa categoría 4 y volvió a tomarla como 5. Huracanes como el Wilma, que hace unos cuantos años en el Caribe, se transformó de un huracán categoría 1 a un huracán categoría 5 en una cantidad de horas muy pequeña. Por lo tanto, eso está ocurriendo. Que son más lluviosos los huracanes, como está previsto que en un cambio climático pudiera ocurrir, también es verdad. Los huracanes son más lluviosos
y pueden ser, según los cálculos de los especialistas más avanzados en estos temas, hasta de un 12% más de lluvia como promedio en un huracán. Por lo tanto, el cambio climático es real y eso nos lleva a una reflexión. Todo lo que hagamos para la prevención, tanto del huracán, de la tormenta tropical, de la lluvia, de cualquier fenómeno que tenga que ver con el clima, todo lo que hagamos es no solo prevención, es adaptación. Porque usted no puede evitar, usted no puede desaparecer un huracán, usted no puede hacer que no llueva. Usted tiene que, en esas condiciones, adaptarse. Y una adaptación, que es la única que tenemos posible, es poderlas prever y poder hacer acciones que hagan que los impactos sean menores o que los impactos no se produzcan. Por ejemplo, la reducción de la vulnerabilidad. Viene el huracán Paloma, destruyó un pueblo costero que estaba completamente evacuado, no hubo muerte, pero un pueblo costero en la provincia de Las Tunas, del sur de Las Tunas, lo destruyó. ¿Ese pueblo volverá a reconstruirse en ese lugar? No, porque si usted lo reconstruye en ese lugar, usted está reproduciendo la vulnerabilidad y entre unos años va a ver otro huracán y va a pasar lo mismo. Entonces esa población se reconstruyó 5 kilómetros, 3 kilómetros tierra adentro del lugar. Por lo tanto, esa es otra cosa, otra enseñanza importante, no reproducir vulnerabilidades. Los ordenamientos territoriales, bueno, lo que está en la costa está, pero tiene que ser que no se siga construyendo en la costa, se construya más lejos de la línea costera para evitar las vulnerabilidades en el futuro. Por lo tanto, todas estas cosas son importantes a la hora de poder prevenir las consecuencias del cambio climático y de estos fenómenos, que en realidad son fenómenos naturales, peligrosos, aunque no son constitutivos de desastre. El desastre es humano. Claro. Puede venir el huracán más fuerte que sea, que si pasa por un lugar y no hay nada que destruir, pues no pasó nada. Pero si tiene usted una gran concentración de vivienda, de elementos constructivos, entonces sí, la vulnerabilidad va a ser elevada. Yo leí a propósito, muy cercano al huracán Irma, cómo en Cuba tienen tan medido que dicen, no, en este lugar ya no puede volver a habitar gente, porque en la próxima van a desaparecer, hay que cambiar. Claro, ustedes ya tienen, híjole, años luz en avance en esta prevención, en este estudio, en esta formación de científicos y científicas para prever todo esto. ¿Cómo, Walter, en el caso salvadoreño aprendemos de experiencias de países tan avanzados en estos temas como Cuba para poder prever de alguna manera precisamente estos desastres, es decir, estos fenómenos naturales que no se conviertan en desastres? ¿De qué manera, como Sistema Nacional de Protección Civil, como país, estamos tomando en cuenta las lecciones? Desde hace algunos años se viene, no solo el ejemplo de Cuba, hay otros ejemplos malos que tampoco hay que replicarlos. Entonces, creo que hay que aprender de lo bueno y de lo malo. Yo siempre he dicho que la copia o la réplica de un modelo no es bueno, porque los pueblos, la idiosincrasia son diferentes, las costumbres. Lo que puede ser bueno en el modelo cubano, quizás para nosotros no, pero sí hay cosas en común, muchas. Una cosa es la parte, el trato preventivo, ¿no? Eso es fundamental. Y aquí estamos hablando de la prevención en dos niveles: la parte correctiva, el riesgo que ya está, de qué manera nos adaptamos y lo corregimos, y lo otro es la parte prospectiva, no volver a repetir, no construir el riesgo, más bien evitarlo, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho toda la parte de planificación del Estado, desde las inversiones, pasando por todas las áreas del desarrollo de un país, ¿no? Entonces, nosotros desde hace muchos años tenemos relación en la gestión integral del riesgo con Cuba. Hay mucha gente formada en Cuba, inclusive aquí.
A nivel de ONGs hay mucho, por ejemplo, que tomar en cuenta. Y yo creo que hay dos cosas que sí se han tomado como ejemplo. Y voy a hablar del Bajo Lempa, que yo trabajé muchos años allá, que es el tema de la parte organizativa. Aquí realmente, si no trabajamos en la organización de cara a la prevención, estamos mal. Porque al final la primera respuesta, si lo queremos ver en el impacto de un fenómeno, no lo dan ni tan siquiera los cuerpos de socorro, lo da el padre de familia, la madre de familia, el hijo, el hermano. Ellos son las primeras respuestas de cómo se ponen a salvo ante un fenómeno. La segunda respuesta llega después y nosotros mucho después. Entonces yo creo que eso es importante. Y si se han dado cuenta, y creo que la gente del Bajo Lempa no me va a dejar mentir, en los últimos años han habido algunas inundaciones y ya no pasa nada. Ya no tenemos muertos en el Bajo Lempa. Ese es un ejemplo y tiene mucho que ver con el ejemplo cubano. O sea, ahí se ha evacuado con horas de antelación y claro, se han habido pérdidas materiales, pero han sido mínimas, se han minimizado. Lo mismo puedo decir con la experiencia del volcán de Santana del 2005, de la erupción del 31 de octubre y 1 de noviembre. Lo mismo puedo decir porque allí hubo un trabajo previo de organización y a la gente se le evacuó 15 días antes, cuando sabíamos de que podía o no podía hacer erupción, pero ya había daños en la población, los niños de las cenizas y todo eso que estaba tirando. Entonces yo creo que sí hemos aprendido, seguimos aprendiendo este tipo de experiencias de intercambio, con esta visita por ejemplo del doctor Rubiera, que nos trae nuevos elementos. Yo estoy aprendiendo mucho, nuevos elementos que no lo sabían. Entonces, lo importante creo que es seguir trabajando, repito, en la prevención y seguir agarrando lo bueno, ¿no? Claro, cambia mucho porque el nivel cultural y el nivel de percepción del riesgo es bien difícil, es bien diferente en las dos poblaciones. La percepción aquí del riesgo no tiene la misma percepción que en Cuba. Entonces tenemos que trabajar esa parte. Sí. Y lo otro importantísimo es trabajar en el sistema educativo, que sí se han hecho esfuerzos, pero desde el niño, desde el kinder, ¿no? Claro. Hasta la universidad, trabajar el tema, la temática de gestión integral del riesgo, porque es que si no, allí entra la parte educativa y la parte cultural. Bueno, al volver de la segunda y última pausa, quisiéramos conocer con el doctor la importancia de profundizar en la investigación, en la cooperación y en los intercambios para, al final de cuentas, tener una población que esté cada día más preparada en prevenir una situación que se pueda convertir en un desastre. Eso será al regresar, no nos cambien. Hablamos sobre la importancia de tener sistemas de protección que en este caso pues, puedan prevenir una situación, en este caso climática u otro fenómeno natural que pueda provocar pues, menor riesgo para la población. Doctor Rubiera, ¿cómo se desarrolla este intercambio de información que ustedes realizan con, sobre todo América Latina, el Caribe, entre países? Y cómo este sistema de Cuba, que ha profundizado tanto en la formación, en la investigación, ha colaborado con otros países, para decir el caso más terrible que ocurrió con Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ustedes también ponen a disposición su conocimiento y su experiencia? Bueno, la atmósfera no reconoce fronteras. Las fronteras son hechas por los hombres. Por lo tanto, como una masa de aire va de un lado hacia el otro, un huracán va de un lado hacia otro, o una lluvia intensa, tiene que haber colaboración entre todos los países. Y en el caso nuestro, de la meteorología en particular, esa colaboración viene dada por la Organización Meteorológica Mundial. La Organización Meteorológica Mundial establece el libre intercambio de datos entre todos los países a través del Sistema Global de Telecomunicaciones. Ahora, en el caso específico de los huracanes, hay
un ente que se llama Comité de Huracanes en nuestra área. Ese es el Comité de Huracanes de la región cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, que agrupa a todos los países, desde Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, también el Caribe y Venezuela y Colombia, porque tienen costas al Caribe, aunque ellos pertenecen a la región 3 y por lo tanto están presentes en el Comité de Huracanes, y también están presentes como observadores países como las Islas Cabo Verde, como es el caso de Bermuda, como es el caso de España. Y en este Comité de Huracanes hay siempre una reunión anual en la cual se analiza la temporada de huracanes anterior, se ven cuáles son los problemas de coordinación que pudiera haber en la información y se traza un plan operacional que es vigente para la próxima temporada. En ese comité se hacen muchas cosas, quizás lo que la gente más conoce es que se le cambia el nombre a los huracanes, es quien le pone el nombre a los huracanes, el Comité de Huracanes. Y también ahí en ese plan operacional está la forma en que todos los países del área colaboran e intercambian información, bien sea con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos o bien entre sí de forma bilateral. Y bueno, eso está presente en nuestra área del Caribe con mucha fuerza, en Centroamérica también. Y también existe la colaboración bilateral o colaboración entre varios países. Por ejemplo, Cuba ha colaborado fuertemente con Haití, con la hermana República de Haití, mediante especialistas, mediante, la instalación de equipamiento y también en otros planos con otros países de nuestra área del Caribe y también con Centroamérica, sí. E incluso hasta con México. Por lo tanto, yo por ejemplo he sido asesor del Servicio Meteorológico de México en el año 1993 y también pusimos nuestro grano de arena y tenemos una gran confraternidad con todos los especialistas meteorológicos de toda nuestra área. Por lo tanto, creo que eso más o menos responde a esa pregunta de cómo está imbricado el sistema meteorológico para la protección en toda el área. A ver, después de la conferencia que va a dar mañana el doctor con la prensa, va a haber también como inquietud, Walter, en cómo se forma la gente para este tipo de especialidad, ¿verdad? Como es la meteorología. Ustedes como sistema, digamos, en el tema del Ministerio de Gobernación, ¿en algún momento han planteado de manera urgente la formación de personas en esta área? Sí, de hecho, cuando finalicemos esta jornada, el día viernes tenemos una reunión de evaluación donde una de las propuestas que se lleva como sistema el señor ministro de Gobernación precisamente es cómo profundizamos, en este caso, la cooperación sur-sur con Cuba para que nos apoyen en ese sentido. Y aquí por eso también es que hemos amarrado a la universidad, precisamente, para hacer una cuestión triangular, ¿no?, entre los dos gobiernos, pero también la academia, ¿no?, que participe y que nos apoyen en esto. O sea, sí hay, digamos, un esfuerzo en ese sentido, ¿no? No es fácil, independientemente de los recursos de un país, siempre se necesitan para este tipo de cosas. Hemos hecho esfuerzos en otros niveles, por ejemplo, en fortalecer la alerta temprana, pero en la parte propiamente esta creo que nos falta, y sobre todo en la parte de formación a comunicadores, ¿no? Yo sé de algunos esfuerzos desde la sociedad civil y de algunos ministerios de talleres o capacitaciones, pero son muy focalizados, ¿no?, y se dan una vez a los años, ¿no? Esto quiere una formación, como dije yo, una formación continua y un esfuerzo continuo de cara a fortalecer esta área. Doctor, rápidamente, ¿cuál es la formación para su especialidad en Cuba? ¿En qué nivel está? Bueno, existe la Escuela de Meteorología en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de La Habana. Y ahí se forman los meteorólogos. Es un plan que hasta ahora tenía 5 años, ahora va a ser de 4 años. Y esa formación incluye una fuerte base física, matemática y una fuerte base también de la hidrotermodinámica. ¿Eso es licenciatura? ¿Licenciatura? Es licenciatura. ¿Cómo se llama? Licenciatura en meteorología.
pero también se da maestría. También se da maestría. Y también se da doctorado. O sea que está todo el ciclo de educativo plasmado en Cuba. Lamentablemente los cupos que tenemos son pequeños, pero son suficientes para nuestro país. Cada curso puede tener 30 estudiantes, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero hasta ahora ha servido porque los meteorólogos no solamente pueden trabajar en meteorología, la aeronáutica civil, el turismo, el planeamiento. Hay muchos lugares donde un meteorólogo tiene cabida, bien sea para una especialidad como puede ser el clima o agrometeorología, un país agrícola lo necesita, que también tenemos esto considerado, y también el pronóstico, aunque el pronóstico parece que es lo más público, pero en realidad es una parte de todo lo que se puede hacer. Bueno, y ante mañana la pregunta de la prensa seguramente va a ser una de las que yo le hice, de que si cualquiera puede dar el pronóstico del tiempo, pero ¿qué tan importante es, doctor? Y esta es la última pregunta que le tengo, que la gente sepa valorar que quien se pone atrás de una cámara y está hablando del clima es importante. Bueno, la población poco a poco va tomando conciencia de muchas cosas. Si yo tengo el mejor pronóstico del mundo, el mejor, el que no existe, porque no existe un pronóstico 100% exacto. La propia naturaleza hace que no sea así. Pero si existiese y yo lo guardo en una gaveta, no tiene función social ninguna. Eso necesita ser explicado, expandido y comunicado. Y entonces yo pienso que la población cubana, en particular con los años que lleva, con la presentación de tiempo de televisión, hay muchachos hoy en día que ya tienen 30 años y que nacieron ya con la información meteorológica. Y por lo tanto ya hay una cultura hecha, que no se logra, como dije al principio, en solo un día. Pero ellos valoran muy en alto la predicción meteorológica. Saben que no se le puede pedir peras al olmo y que no va a ser 100% exacto, pero sí va a ser exacta con un gran porcentaje. Y en Cuba nosotros los pronósticos los evaluamos. Se evalúa con sistemas cubanos en computadora. Cada vez que se hace un pronóstico, ese pronóstico va al sistema de computadora y las observaciones de todas las estaciones del país, a medida que van saliendo en las 24 horas siguientes, van ahí. Y eso se va evaluando por meteorólogo, por variable. Y nosotros sí podemos decir que tenemos un 92 a un 93% de eficiencia en el pronóstico meteorológico. Quiere decir que se hierra muy pocas veces. Muy bien. Y eso es importante y la población lo sabe. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en Gente TV, por estar en el país y por dar sus conocimientos aquí a los especialistas y con quienes se van a reunir. El gusto es mío. Bueno. Walter, gracias por haber venido y esperamos que termine bien toda la jornada. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes. Mañana a las 7 de la mañana en retransmisión este programa por siempre Gente TV, Canal 29, y a las 7 de la noche le invitamos a un nuevo programa. Muy amable por su sintonía.